Buenos días a todos. Hacemos una nueva edición de la reunión rutinaria de los comités sectoriales de Benamérica y como siempre en la presentación o antes de la presentación de cada uno de los sectores tenemos un tema central. Hoy recibimos al profesor Eduardo Gamarra, quien es profesor en Ciencias Políticas en la Universidad de la Florida de FIU, donde da clases desde 1986. Doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh, es miembro electo de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, forma parte de varias juntas académicas del sector privado en las Américas, es autor de 12 libros y cerca de un centenar de artículos, es fundador de Integrated Communications and Research, ICR, una firma de consultoría con una cartera activa de clientes públicos y privados en toda América Latina y el Caribe. Recientemente ha centrado sus encuestas en el voto latino en los Estados Unidos. Ha realizado asesorías, investigaciones, consultorías, imparte seminarios de posgrado y de nivel universitario sobre el Caribe y América del Sur y dicta conferencias regularmente en universidades, centros de pensamiento y otras organizaciones. Ha trabajado como consultor en diversas agencias de los gobiernos de Estados Unidos, ha testificado en varias ocasiones ante el Congreso de los Estados Unidos sobre la política estadounidense hacia la región. Ha sido consultor de organismos multilaterales, es un comentarista frecuente en medios de comunicación, líderes a nivel mundial sobre temas de América Latina y el Caribe. Qué gran invitado para que nos aclare pues las situaciones de Venezuela y los Estados Unidos. Pero antes de darle la palabra, yo quiero agradecerle especialmente al profesor Gamarra en nombre de Benamérica y de todos sus miembros, porque siempre ha sido un solidario amigo y no solamente eso, sino que en los primeros pasos de Benamérica ya como institución formal, el profesor Gamarra nos ayudó para unas reuniones en las instalaciones del FIU, nos ayudó para definir am, para qué somos buenos. Y ahí quedó Eduardo Betancourt, fue uno de los que dirigió esas conversaciones. De ahí salió estos comités sectoriales. Profesor Gamarra, entonces estamos ante una criatura suya. Y Bueno, bienvenido. Gonzalo, muchísimas gracias y nuevamente mis disculpas por un poco por la informalidad esta mañana. Tuve un pequeño contratiempo y pues recién me conecto. Eh, lo que quería compartir con ustedes esta mañana, más que nada, son algunas reflexiones, eh, en parte en torno a la encuesta que hicimos a venezolanos hace un mes y medio, pero también un poco en torno a lo que está sucediendo en Estados Unidos y que tiene mucho que ver con, pues obviamente, el tema venezolano tanto dentro de los Estados Unidos como la política exterior hacia Venezuela. Ambos están interrelacionados. Eh, y quizás comenzar con lo siguiente. Esta mañana salió un estudio de la organización Pew, no sé si ustedes la conocen, pero es probablemente la mejor encuestadora en los Estados Unidos, no solo de temas hispanos, pero de temas en general. Y este es el primer estudio postelectoral del 2004, donde se ve de manera muy clara cuál fue la tendencia en el voto latino. Y encontramos algo muy interesante en ese estudio, que no solo fueron los venezolanos los que votaron por el presidente Trump, sino que ha habido una tendencia nacional más contundente de lo que se había supuesto en todos los sectores latinos, mexicanos, puertorriqueños, etcétera, una tendencia grande hacia el Partido Republicano. Eh, Y cuando se hace la pregunta por qué votaron por el presidente Trump, el resultado contundente es que los hispanos, en primer lugar, han dejado de ser un bloque monolítico. Yo siempre digo que nunca ha sido un bloque monolítico,
sino que más bien es importante estudiarlos en sus diferentes orígenes étnicos o orígenes nacionales. Eh, y en ese sentido, entonces, cuando uno ve a los hispanos como bloque monolítico, lo que siempre sale a relucir es el tema económico. El hispano votó por el Partido Republicano por la idea que el Partido Republicano significaba mejor opción económica. Muy bien. Pero cuando uno hace el detalle por grupos eh, eh, por origen nacional, encontramos entonces algo muy interesante que nosotros lo hemos venido viendo en nuestros estudios específicos a cubanos, a colombianos, a venezolanos. Y ahí vemos, por ejemplo, que el grupo más republicano sigue siendo obviamente el voto cubano, seguido por el colombiano y un crecimiento grande entre los venezolanos identificados con el Partido Republicano. Pero este es un estudio que se demoró 8 meses en salir por la cantidad de data que existe. Pero la pregunta que se hace la organización Pew es qué ha sucedido en los últimos 8 meses en esos mismos grupos que votaron por el presidente Trump. Entonces, nosotros nos hemos dedicado un poco a eso. La encuesta venezolana, pues, es la primera en salir de este grupo de encuestas que saldrá sucesivamente, viendo si es que más allá del tema económico, hay otros factores que afectan cómo piensan estos grupos respecto a esta administración. El adelanto que tenemos respecto al grupo venezolano, ustedes ya lo conocen por la encuesta que publicamos hace un mes, que hay, pues obviamente, aún una identificación importante con el presidente Trump, pero que hay también un sector grande de arrepentimiento, sobre todo entre aquellos que tienen o un pariente o un amigo o algo que ver con el tema migratorio, ya sea que tienen un pariente que tiene TPS, un pariente que tiene parol humanitario, etcétera. Eh, Ahora, de esto, pues obviamente es difícil extrapolar este tipo de resultados para ver cuál será el comportamiento, por ejemplo, en noviembre del año que viene. Eh, Muchos ya están adelantándose y diciendo que solo el tema migratorio será suficiente para que haya un cambio en la Cámara Baja en particular, pero también en elecciones locales. Eh, y pues señalan algunas victorias demócratas en diferentes estados y de alguna manera inclusive apuntan esta semana a la elección en Nueva York, no la elección, la victoria en la primaria demócrata por la alcaldía en Nueva York, donde gana un muchacho, obviamente un muchacho identificado con la izquierda del Partido Demócrata, y que eso más o menos representaría que el péndulo ha vuelto ahora o está volviendo hacia el centro o hacia la izquierda. Eh, en mi opinión, es muy temprano especular en ese sentido, en gran medida porque las elecciones, los resultados no los vemos hasta el día de la elección y es muy difícil predecir, particularmente cuando las distancias entre uno y otro candidato son muy cercanas. Pero quería empezar con esta observación y pasar un poco entonces a analizar cuáles son las circunstancias actuales que aparentemente están teniendo una influencia sobre la comunidad venezolana en Estados Unidos, en la Florida, y también, por supuesto, qué impacto tiene esto en términos de política internacional. Y en ese sentido, entonces, creo que es importante comenzar con la siguiente observación. Eh, Tanto Marco Rubio como el presidente Trump se ufanan de ser muy pragmáticos en política internacional. Ellos se ufanan de ser realistas. Hay una teoría en relaciones internacionales, la del realismo, que tiene sus orígenes de alguna manera
en pensamiento griego, pasando por Maquiavelo y terminando con Hans Morgenthau en el siglo pasado, donde se habla de que los países no tienen amigos, sino intereses. Y en ese sentido, entonces, el pragmatismo que ha demostrado esta administración en los últimos 6 meses, no, o 5 meses de gobierno, quizás se lo ve de manera más avanzada en la posición que ha asumido respecto a un país como Rusia y la relación que tiene con Putin, pero también las observaciones que hace sobre otros gobiernos no democráticos donde Estados Unidos piensa que puede trabajar con los presidentes o los dictadores, si ustedes quieren. Eso de alguna manera también influye cómo Estados Unidos, esta administración, el Departamento de Estado, yo he tenido la fortuna de visitar al Departamento de Estado 2 veces en las últimas 2 semanas y estar con gente muy cercana a Marco Rubio y para un poco entender qué están pensando sobre nuestra región. Y este pragmatismo es muy visible, es un pragmatismo que se aleja de la idea de que para resolver los problemas mundiales uno tiene que recurrir a organismos como la OEA, como las Naciones Unidas, etcétera. Este es un gobierno que no piensa en el multilateralismo, piensa mucho en básicamente las acciones específicas del Poder Ejecutivo y dentro del Poder Ejecutivo lo que piensa el presidente Trump. Y eso hace pues entonces que quizás se tomen decisiones a nivel internacional muy pragmáticas, muy rápidas y obviamente a veces cuestionables. Esta semana, por ejemplo, lo de Irán es un gran ejemplo de cómo ha cambiado la toma de decisiones en materia de política internacional, donde el presidente Trump toma la decisión de bombardear a Irán sin consultar con mucha gente. Eh, y, y, eh, y los resultados hasta ahora, por lo menos, parecen haberle sido favorables. Pero tomemos eso como punto de partida para analizar entonces la posición respecto a Venezuela, ¿no? Y la posición respecto a Venezuela tiene que ver con una tensión muy seria que existe, no solo dentro del Departamento de Estado, pero en el Departamento de Estado otros grupos, en ese momento con el Consejo de Seguridad Nacional, aunque hoy el secretario Rubio es también el que dirige el Consejo de Seguridad Nacional. Pero sobre todo las acciones, ¿no?, el enviado especial para Venezuela son importantes porque ahí es donde está el pragmatismo respecto a Venezuela. Y quiero simplemente señalar un artículo que salió en America's Quarterly, escrito por un colega mío, Brian Fonseca, donde él decía, si Estados Unidos puede negociar con Irán y puede tener una discusión sobre esa discusión pragmática con gente que han estado involucrados en terrorismo internacional y que amenazan a la seguridad nacional de los Estados Unidos y que tienen una presencia tan fuerte inclusive en América Latina, ¿por qué no podemos tener el mismo tipo de relacionamiento con Venezuela? La recomendación de Richard Grenell es precisamente esa. Tengamos una relación pragmática con Venezuela, donde intercambiamos lo que es de interés de Estados Unidos, que es el petróleo, ¿no?, a cambio de lo que Venezuela solicite. Y en un momento, ¿no?, esa era la posición que primó en esta administración. Por eso es que persiste aún la visión muy fuerte dentro de un segmento de este gobierno que Estados Unidos debe acceder, debe permitir que Chevron y otras compañías exploten petróleo venezolano a cambio de el tema migratorio, que es de extraordinario interés para esta administración. Ustedes fijarán que el intercambio que existe acá es muy interesante. Al gobierno
cuando uno ve en la opinión pública, donde le va bien al presidente Trump todavía es en su política migratoria. Y entonces, el gobierno y particularmente gente como Richard Grenell siguen insistiendo en la necesidad urgente de lograr la deportación masiva de ciudadanos venezolanos. Eh, eh, y esa posición se sostiene y en la medida en la que la deportación masiva se desacelere, va a haber mucho más presión para llegar sobre todo a expulsar a una población venezolana, ya sea que tiene TPS o parol humanitario y que no son, pues obviamente que no tienen récords criminales. Ahora bien, habiéndoles dicho eso, ¿no? Por supuesto que hay la otra parte de la política norteamericana que siempre es lo que decía un diputado, el presidente de la Cámara de Diputados, de Representantes demócrata a principios de los 80, que decía que toda la política en Estados Unidos es local. Y entonces este pensamiento pragmático que tiene el gobierno se ha visto enfrentado a la lógica local de la política norteamericana. Y lo estamos viendo precisamente en el sur de la Florida. Lo estamos viendo con el accionar de gente como María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart. Yo estuve esta semana con el congresista Díaz Balart en su oficina en Washington y entiendo, ¿no?, la preocupación que él tiene porque él representa a Doral, él representa parte de Hialeah y él entiende la presión que él tiene local, ¿no? Por eso vuelvo a lo que dije al principio, esta especie de arrepentimiento de haber votado por el Partido Republicano, que se traduce básicamente a estas elecciones locales, donde tanto Mario Díaz como María Elvira, e inclusive el mismo Carlos Jiménez, podrían perder sus escaños si es que ese arrepentimiento cruza a la comunidad cubana, por ejemplo, a la comunidad colombiana, etcétera, y eso sí podría tener un impacto básico sobre el voto al final del día. Entonces, déjenme terminar con la siguiente observación respecto a lo que ha venido sucediendo en los últimos 2 días y que creo que tiene un impacto sobre lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo como tendencia general en el país. Eh, Les dije a un principio que era muy prematuro decir que el péndulo se estaba moviendo hacia el centro o hacia la izquierda en el país. Que, que, que es prematuro cantar victoria en Nueva York o en cualquier lado por pequeños indicios de que hay un arrepentimiento, digamos. Mi impresión es más bien que el presidente Trump tiene algunas victorias importantes. La victoria de esta semana en términos de Irán, por ejemplo, más allá de que si hubo daño extensivo de larga duración o lo que sea, se ha interpretado como una victoria muy importante para él, su relación, su visita a la OTAN, ¿no? El hecho de que la mayoría de los países de Europa aceptan hoy que el 5% de su Producto Bruto tendrá que ser dedicado a la defensa, es una victoria para Trump, ¿no? Y por otra parte, ha tenido victorias muy significativas en la Corte Suprema. La victoria de ayer, por ejemplo, que es, a veces para muchos es difícil entenderla, no es que la Corte Suprema haya quitado la nacionalidad a aquellos que nacen en el país a padres indocumentados o no ciudadanos, sino que lo que ha dicho básicamente la Corte es que el presidente de los Estados Unidos, cuando emite un decreto, una directiva presidencial, un juez en un distrito no puede parar esa directiva
más allá de su propio distrito. En otras palabras, en el caso concreto de esto, la, 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 lo que se ha convertido en un class action, digamos, de 12 estados, solo se aplica a esos 12 estados. El restante, los 28 estados que quedan, no se aplica eso. Y en casos como en la Florida, la directiva presidencial que prohíbe concederle nacionalidad a un niño nacido a padres indocumentados, pues en la Florida esa directiva se sostiene, sin la Corte Suprema haber dictaminado si es o no correcta esa interpretación. Esa es una victoria para el presidente Trump, independientemente de que uno esté en completo desacuerdo con lo que piensa el presidente. Pero en todo caso, esto refleja una tendencia importante. Él piensa, sus seguidores piensan que van por el camino correcto y piensan que en los próximos 2 o 3 años van a haber logrado desmantelar lo que ellos denominan el Estado administrativo y sobre todo piensan que van a haber deportado a millones de ciudadanos que están en el país de manera irregular. Entonces, concluyo con eso y por supuesto cualquier pregunta que ustedes tengan con mucho gusto intento contestarla. Gracias, Eduardo. Excelente introducción. Y para calentar los motores, todavía no hay manos levantadas. Yo sí tengo una pregunta y quiero adelantarla. Realmente son dos preguntas basado en este pragmatismo que tú mencionas y que es muy evidente, que creo que inclusive el pragmatismo del Estado americano, independiente de quién está en el gobierno en cada momento, el Estado americano siempre ha sido muy pragmático en sus relaciones exteriores. América primero. O sea, primero los intereses del país. El país tiene sus intereses y tiene sus relaciones e históricamente ha tenido la tendencia a entenderse más fácilmente con un dictador que con una democracia, porque la democracia es muy maleable, cambia mucho, en cambio un dictador pues es un camino solo y han tenido esa tendencia. Entonces, hecha esta consideración, tengo dos preguntas. La primera, los venezolanos en general tenemos la tendencia a decir, mejor es entendernos con ambas corrientes políticas dominantes en los Estados Unidos, que en un momento basta uno, en otro momento basta otro, entendernos con ambos en forma eficiente y fluida nos va a ayudar porque al final para los venezolanos, si vemos desde el lado venezolano, no desde el lado americano, para los venezolanos, si no se produce un cambio, no hay vida para el país. Entonces, necesitamos la ayuda y el entendimiento con cualquiera de las corrientes políticas que esté. Esa sería la primera pregunta sobre sobre una consulta. Y la segunda, mencionó al delegado presidencial Richard Grenell en la relación con los Estados Unidos. Aquí nuevamente se manifiesta ese pragmatismo. Hay un delegado presidencial que hace la labor de acercamiento, de consulta, de conversaciones, pero por el otro lado, el secretario de Estado hace una posición de fuerza y de empuje para buscar que se produzca el cambio en Venezuela, porque a los Estados Unidos, dentro de ese pragmatismo, aparentemente en el gobierno actual, a los Estados Unidos le conviene que se produzca el cambio. Que se produzca el cambio de esas dictaduras que le han hecho mucho daño a los Estados Unidos, porque las dictaduras son unas dictaduras que tienen mucha fuerza con la droga y eso al Estado americano le afecta mucho. Entonces, resumiendo las dos preguntas. Primero, lo del pragmatismo venezolano. Tenemos que entendernos por igual con ambas corrientes. ¿Cuál sería su comentario? Y segundo, dentro de esta lucha que la ganó el secretario Rubio, porque mandaron a callarse a Grenell, dentro de esta lucha, ¿qué posibilidades se ve para que el gobierno actual de los Estados Unidos realmente ayude a que se produzca un cambio y no pues entenderse con un dictador que es más fácil? Sí, mira, Gonzalo, respecto a la primera pregunta, ¿no? Yo creo que pues todo depende de cuál es el estatus migratorio del venezolano en los Estados Unidos. Un venezolano que tiene ciudadanía
pues debe votar su conciencia, ¿no? Y votar por el partido que él piense o ella piense que más le representa. Y eso, pues, porque es un ciudadano norteamericano más, ¿no? Por eso, un poco lo que decía el estudio de la Pew es que históricamente se pensaba, ¿no? Que todos, si uno es de origen hispano, vota demócrata, por ejemplo. Eso ya no es tan claro, ¿no? Hemos visto esa tendencia, ¿no? Ahora a que el ciudadano de origen hispano es un ciudadano más y los temas que le importan son los temas normales que le preocupa a cualquier ciudadano, el tema económico sobre todo. Entonces, pero sí creo, Gonzalo, que es muy arriesgado para aquellos que no son ciudadanos a tomar parte o partida dentro del proceso político norteamericano. ¿Ok? Que es un poco lo que le ha sucedido a los tepecianos, como ustedes los llaman, ¿no? En las encuestas que nosotros hicimos entre tepecianos en el año pasado, eh, tepecianos trumpistas, que hoy están entre los arrepentidos, ¿no? Ellos apostaron todo por Donald Trump y pensaron que Donald Trump los iba a proteger. Y ahora entienden que no, ellos no están protegidos. Más bien son se han convertido un poco en carne de cañón, porque porque se sabe quiénes son, se sabe dónde viven, se tienen todos sus datos, ¿no? Y simplemente es cosa de que ICE vaya a la casa de donde están y los recoja y los deporte, ¿ok? Entonces, hay la decisión de apoyar a uno u otro, pues es importante. Pero yo creo que tu pregunta va en referencia a la oposición en Venezuela y si la oposición en Venezuela debe tomar partida en la política norteamericana. Eh, yo siempre he sido de la opinión y habiendo trabajado en varios países, ¿no? Con diferentes sectores, eh, siempre tratar de asesorar a mis clientes en particular de no tomar partido. Porque, por ejemplo, me refiero al caso dominicano o al caso boliviano, donde he estado muy vinculado a diferentes grupos. Y cuando un candidato o un presidente toma una posición, ya sea con el Partido Demócrata o el Partido Republicano, viene una elección y gana el contrario, es extraordinariamente negativo para el país. ¿Ok? Le pasó a Janine Áñez en Bolivia, que se identificó muchísimo con Donald Trump y ganaron los demócratas. Y posteriormente hubo un castigo muy grande donde básicamente no la apoyaron cuando la tomaron presa. Y sigue presa, de hecho, ¿no? Entonces, ese es un caso concreto. El caso de Bukele en El Salvador, también muy identificado con Donald Trump, ¿no? Ganó Biden y durante 3 años casi no hubo relación formal entre Estados Unidos y El Salvador, ¿no? Ahora, por supuesto, son grandes amigos, ¿no? Y le salió bien la apuesta. Pero imagínate en los próximos años, si es que Bukele se perpetúa, ¿no? Y ganan los demócratas, volverá. Por eso creo que es muy arriesgado. Y en ese sentido, eh, yo creo que María Corina en particular está corriendo un riesgo muy grande en este momento, ¿no? Acercándose demasiado a la posición republicana, ¿no? Entiendo la lógica porque es el presidente y parece ser una corriente que va a continuar por muchos años, pero es un riesgo muy grande porque al final de cuentas también ella parece estar poniéndose de lado de la corriente que quiere deportar masivamente a venezolanos que se escaparon de Venezuela por la crisis económica y la crisis política que ustedes tienen. Entonces, es una, no estoy dándole ningún consejo a María Corina, que ella tiene suficientes asesores y buenos, pero sí creo que es un riesgo convertirse en una expresión del trumpismo en Venezuela. Creo que debería moderar esa posición
y más bien ponerse un poquito más del lado de los inmigrantes que están pasando por este momento tan terrible. Eh, tu segunda pregunta, por favor, me la recuerdas muy Sí, rápido. lo del pragmatismo y la jugada doble, Richard Grenell Sí, haciendo contacto y el secretario de Estado Marco Rubio que está en la línea de poner orden en Latinoamérica. sí, Y en ese primer round la ganó Marco Rubio. sí. La ganó Marco Rubio efectivamente y la ganó por la presión local. Por eso te hablaba de la tensión entre el pragmatismo y la lógica de la política norteamericana, que toda la política es local. Y acá, fíjate cómo llegó esa decisión. Eh, este famoso Big Beautiful Bill de Donald Trump, que lo van a votar hoy, ¿no? En el Senado, para pasar la Cámara Baja, ¿ya? Necesitaban pues todos los votos republicanos. Y habían tres representantes que fueron a la Casa Blanca y le dijeron a, al Partido Republicano, básicamente, que si ustedes continúan con la política de acercamiento y sobre todo el levantamiento de sanciones a Chevron, a Venezuela, que estos tres iban a votar en contra del Big Beautiful Bill. Y esos tres fueron Carlos Jiménez, Mario Díaz y María Elvira Salazar. ¿Ok? Toda la política es local. O sea, si tenemos que, por eso es que creo que es interesante, ¿no? Porque acá se los ve como traidores, ¿no? Vieron ustedes las vallas con los cuatro traidores porque lo incluyen a Marco Rubio. Pero a la vez, si no hubiera sido por esa presión que ellos ejercieron, ya, el Big Beautiful Bill probablemente no hubiera pasado, ¿no? Y probablemente Richard Grenell hubiera ganado. ¿Okay? Esa fue la tensión entre lo local y lo pragmático. Y esa tensión va a continuar, ¿no? Eh, yo creo, al menos, no sabemos realmente qué va a pasar con Irán, ¿no? Si es que continúa inclusive el cese al fuego, lo que sea. Por ahora le ha salido muy bien, pero imagínate que Irán cierre el estrecho de Hormuz, ¿ok? El impacto sobre el petróleo a nivel mundial va a ser enorme. Y entonces la necesidad de acceder a Venezuela pues podría retornar. Sí. Gracias, Eduardo. Y nos quedan como 20 minutos, entonces hay tres personas con las manos levantadas. Entonces la respuesta es un poco más corta si es posible y Claro. las preguntas también más cortas, quizás la mía se excedió en tiempo. Tenemos a Eduardo Betancur, a Josh Kankoff y a Carlos Sánchez. En orden, Eduardo Betancur, adelante. Bueno, tocayo, cuando nosotros empezamos las lides allá con el FIU, yo me acuerdo que tú una de las primeras cosas que me dijiste fue, ustedes están en un gran problema porque todas las fracciones de venezolanos de oposición, cuando van a hablar con un diputado o con un senador, hablan peor de las otras fracciones que del gobierno de Chávez o de Maduro. No me acuerdo si estaba Maduro ya en el poder. Ahora, ¿cómo ves tú esa situación ahorita? Porque en mi opinión tenemos un doble problema que abordar. El primero es, nosotros tenemos que tener suficiente influencia en tanto en los republicanos como en los demócratas para convencerlos de que la única manera de que Estados Unidos pueda sentir estabilidad en el continente es que salga el gobierno y no solo que salga el gobierno, sino que sustituya un gobierno eficiente que se gane la confianza de la ciudadanía, como lo ha hecho María Corina, por ejemplo. Pero ¿cómo percibes tú ahorita que nos perciben esos senadores y esos diputados y esos factores de influencia del gobierno americano? Y lo segundo es, ¿qué podríamos hacer nosotros para tener una corriente de opinión más sólida, y más consensuada, consensuada
a nivel de los diversos grupos que operan, especialmente aquí en la Florida? Bueno, Eduardo, tu pregunta es muy importante porque yo, esa recomendación o digamos esa observación que te hice se basaba en una conversación que yo tuve con el senador Rubio, donde él me preguntaba, o sea, me pedía con qué fracción de, de la diáspora venezolana debería conversar, porque, porque cuando yo hablo con una fracción, la que viene detrás viene a hablar mal de la fracción con la que yo acababa de hablar, ¿no? Entonces, ¿con quién debo hablar? Eh, y eso caracteriza mucho no solo al exilio venezolano, pero a muchos, ¿no? Quizás el gran ejemplo de unidad, lo que los unificaba mucho era Fidel Castro a los cubanos, y ellos sí tenían una unidad que también ahora se está fracturando a propósito, ¿no? O sea, eran sólidamente republicanos, tenían una voz y lo que los unificaba era la revolución cubana, ¿no? La paradoja era que ellos tenían una posición, una postura eh, unificada acá por lo que les sucedía en la isla. Eh, Ustedes tienen una situación compleja hoy por el tema migratorio, que los divide y los divide de una manera que es extraordinaria, porque ustedes tienen el serio problema que hay un grupo importante de venezolanos en esta ciudad y en esta comunidad que está completamente de acuerdo con la deportación masiva. Y eso lo vimos en las encuestas. Es decir, ellos no ven ningún problema con la deportación masiva y están alineados con la política de deportación masiva, ¿no? Y hay varias explicaciones sociológicas, políticas, lo que uno quiera, pero en todo caso, esto divide a la comunidad y eso es lo que yo he venido denominando como ¿no? Se quebró la empatía, ¿no? Y ese quiebre es muy serio porque en comunidades como la cubana, donde la empatía era intrageneracional, ¿no? Eso es lo que de alguna manera impulsó a esa comunidad en su crecimiento y en su solidificación como comunidad acá. O sea, vinieron hasta los de Mariel con todo el estigma que tenía, ¿no? Recibieron el apoyo del liderazgo cubano acá, ¿no? Algo que yo creo que en el caso de la comunidad venezolana, eh, me parece que hay sectores que están mucho más identificados con el Partido Demócrata, ¿no? Que están llevando el liderazgo en torno a la lucha por los venezolanos en estos estatuses tan complejos como TPS y parol, los dos diferentes tipos de parol. Eh, eh, para mí, no, la sugerencia, eh, y quizás es una sugerencia que viene del corazón, ¿no? Es decirles, me parece que hay que restablecer esa empatía y tienen que ser republicanos, líderes republicanos, los que defienden a aquellos que entraron al país y optaron por una vía legal que hoy les ha sido removida. Entonces, eso para mí, ya una posición que he asumido, yo creo que lo más importante es restaurar ese pragmatismo, porque a la larga, ¿no? A la larga, creo que alguien, bueno, el liderazgo republicano venezolano eh, eh, le van a cobrar esa cuenta. Tarde o temprano le cobrarán esa cuenta. Entonces creo que en este momento es muy importante restaurar esa empatía intrageneracional. Eso por una parte. Y también, pues yo te diría que eh, eh, hay otros temas que deberían unificar esta comunidad, ¿no? Y sobre todo temas que tienen que ver inclusive con los temas económicos. O sea, Doral, si es que se cumple la deportación masiva, Doral va a tener una crisis. Va a tener una crisis muy grande. Hay muchos sectores económicos que van a ser afectados. Entonces, creo que cuando me refiero a restaurar la empatía,
no es solo por una cuestión ideológica o digamos de derechos humanos o lo que ustedes quieran, pero también por un pragmatismo económico. Eh, Estos tepecianos y otros han contribuido enormemente al crecimiento de la comunidad venezolana acá. Y la solidaridad entonces no es solo porque uno quiere que hayan inmigrantes y que se los respete. Bueno, Gracias, Eduardo. George Cancoff, adelante, George. Sí, yo Abre tengo la dos cámara, preguntas. abre la cámara, George. Bueno, es que voy a leer. Yo tengo dos preguntas aquí, voy a leer muy rápidamente. Quería saber lo siguiente. Recientemente los Estados Unidos informaron su posible retiro de la OEA, indicando dos hechos graves que se cometieron en Venezuela, que la oposición venezolana había ganado en julio, del 28 de julio del 24, por una gran mayoría que superaba el 70%, y el segundo punto, que el régimen de Maduro convocó unas elecciones para la Asamblea Nacional y otras autoridades regionales. Entonces, mi primera pregunta, ¿piensa usted que Estados Unidos podría retirarse de la OEA si no logra una condena por mayoría a la dictadura de Maduro? Y segundo, actualmente el régimen de Maduro tiene lobistas en Washington. Eso me consta a mí y gente que tengo contactos allá. Un grupo de lobistas. Lo digo porque a mí me tocó hacer este trabajo por 2 años cuando estuve de asesor a la presidencia en PDVSA, y nosotros teníamos un grupo de abogados contratados permanentemente, y yo tuve que realizar o realizaba viajes 2 y a veces 3 veces mensuales a Washington para mantener esta situación. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene la oposición, y ya yo en una oportunidad en América se lo recomendé, un grupo formal de lobistas en Washington que puedan contrarrestar a los lobistas que tiene Maduro en Washington? Esas son mis dos preguntas. dos preguntas muy interesantes. Gracias, George. Mira, a mí me invitaron al Departamento de Estado por el tema de Haití. ¿Okay? Eh, a finales de mayo, el secretario Rubio les dijo a la OEA que con el nuevo presidente Ramdin, ¿no? El secretario general de la OEA, les dijo que la OEA tenía la obligación de actuar en Haití y que él proponía un accionar tipo República Dominicana en 1965. Y que si la OEA no tomaba una decisión respecto a Haití, que probablemente es, bueno, no probablemente, sino definitivamente es el peor caso, mucho peor inclusive que el caso venezolano, entonces Estados Unidos iba a considerar no retirarse, pero retirar el financiamiento de la OEA, que es el 45% del presupuesto de la OEA. Y él puso una fecha, el 1 de junio. El 1 de junio vino y bueno, ya pasó y Estados Unidos sigue financiando a la OEA. Pero esta semana estuvo el señor Landau, ex embajador en México, un personaje muy importante que iba a ser considerado como secretario de Estado, o sea, él el que le hacía la competencia a Rubio, y una persona que sus padres eran refugiados judíos que llegaron a Colombia, él creció en Colombia, él vivió en Venezuela, una persona con mucha experiencia en América Latina. Él fue a la OEA y básicamente dijo lo mismo, solo que agregó el caso venezolano, como bien lo acabas de señalar, George. Ahora, es una amenaza, por supuesto, y que tiene en gran medida pues algo que yo creo que la OEA ha dejado de ser una, una, una institución efectiva hace mucho tiempo.
no solo en términos, por ejemplo, de la aplicación de la Carta Interamericana, que no se la ha aplicado en ningún lado de manera efectiva. Yo creo que el multilateralismo llegó a su punto más efectivo, más o menos en 1999, y después no ha sido efectivo para nada. Y menos ahora, la OEA está muy dividida, y sobre todo los países del Caribe, ¿no? que son islas muy pequeñas, pero que tienen la misma cantidad de votos que Estados Unidos, y pueden efectivamente desmantelar la posibilidad de que la OEA tome, no solo que declare, por ejemplo, lo que acabas de señalar, pero, por ejemplo, la posibilidad de que la OEA tome una acción decisiva como la de Dominicana en el año 65. Entonces, yo creo que la OEA está si no está ¿cómo se diría?, en cuidados intensivos, está muy pronto a llegar ahí. No creo que la OEA logre una votación unánime respecto a Venezuela, y tampoco va a tomar decisión alguna sobre Haití. Eso obliga entonces a otro tipo de accionar respecto a Venezuela, que lleva más que nada, ¿no?, al tipo de política exterior que les mencioné al principio, las decisiones de Washington sin considerar el multilateralismo y sin siquiera considerar al Congreso de los Estados Unidos. Y eso, pues cualquier cosa puede pasar. Y la segunda pregunta respecto a los lobistas, George, esa es una realidad que usted bien la describió. Rusia tiene lobistas en Washington. Es una carrera muy, muy lucrativa. Yo tengo amigos lobistas que ganan extraordinariamente bien, ¿no?, representando al gobierno de Bukele, inclusive al gobierno mismo de Haití. Y por supuesto al gobierno de Venezuela. Venezuela ha tenido lobistas en Washington durante toda la era chavista, y a veces han coincidido con los lobistas de la Chevron, por ejemplo, o los lobistas de Harry Sargent y compañía, ¿no? Entonces, por eso es que a veces es tan difícil entender la política norteamericana, porque los lobistas han sido tan influyentes, sobre todo en el Congreso. Hoy en día, sin embargo, con esta característica tan personalista de la política exterior norteamericana, quizás los lobistas no sean tan efectivos como lo fueron en el pasado. Pero lo que sí me preocupa es lo que les decía hace un momento, esta conexión entre individuos como Grenell con los lobbies de las grandes multinacionales, ya sea Chevron, ya sea las empresas de Harry Sargent, etcétera, ¿no? Eso sí creo que es porque tienen el oído, tienen la capacidad de presionar directamente en el Poder Ejecutivo y no en el Congreso. Gracias, Eduardo. Carlos Sánchez, adelante. Yo tengo, Eduardo, yo tengo una aclaratoria y una solicitud de opinión. La aclaratoria es la decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento, que básicamente está dirigida a los jueces locales. No es una medida que tiende a ser anticonstitucional. O sea, yo entiendo que la ciudadanía por nacimiento está en la Constitución. Esa es la pregunta. La solicitud de opinión es eh, mi percepción cuando yo veo en los noticieros la actitud y las acciones de ICE en contra de los inmigrantes, cara tapada, violencia, se me asemeja mucho cuando veo las mismas noticias en Venezuela del SEBIN. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Eso no es una tendencia en contra de un país democrático? O sea, son cosas que me confunden, ¿no? Sí, mira, respecto a la decisión de la Corte Suprema, ¿no? La decisión del presidente Trump
la directiva presidencial, ya, ha sido, ¿cómo te diría? Los jueces en esos 12, en esos 12 estados, lo que argumentan es que es una decisión anticonstitucional porque viola la enmienda número 14. Entonces, ellos en realidad lo que están pidiendo es que la Corte Suprema dictamine sobre la legalidad, la constitucionalidad de esa decisión del presidente y si viola la enmienda número 14. Pero la Corte Suprema no toma esa decisión. La decisión que toma es en base a una apelación de la administración, ¿no? Que no llega al meollo del tema, sino cuestiona simplemente la capacidad de un juez en un distrito a paralizar a nivel nacional una directiva presidencial. O sea, no tiene nada que ver con la decisión sobre la enmienda 14 y sobre la constitucionalidad o la anticonstitucionalidad, ¿no? Tiene que ver solo sobre el poder que hoy tiene un presidente, ¿no? De hacer una directiva y que antes, a propósito, los republicanos lo usaron muy bien. Ellos paralizaron el accionar de Joe Biden, ¿no? Haciendo estas demandas en múltiples distritos en todos los Estados Unidos. Entonces, un juez podía paralizar la efectividad de una directiva presidencial en todo el país y no solo en el distrito. ¿Ya? Ahora, esto tiene que ver, por ejemplo, con TPS, ¿no? Y por eso es que hoy en día, ¿no? Y creo que la fecha límite era ayer, pero tiene que ver, o sea, ¿qué tiene que ver esto con TPS? Tiene que ver con que la demanda de TPS, la demanda de la protección de TPS, que fue de un juez en California, ¿no? Se refiere solo a aquellos que están en la demanda de TPS. Los que tienen TPS y no están en esa demanda, por ejemplo, ¿no? Si es que logran protección vía esa demanda, ¿ya? Pues son solo los que han firmado como dentro de lo que en inglés se llama class action suit, ¿no? Que es una demanda colectiva, ¿ya? Y eso creo que es un mensaje importante porque gran parte de los que no lograron introducirse, meterse en esa demanda, hoy están sin protección. Si es que el TPS ya expiró el 7 de abril, el TPS el próximo expira en septiembre. Esa gente que no está en esa demanda ya no tiene protección. No tiene protección legal, es a la que me refiero, no tiene la protección de este injunction, ¿no? de esta restricción legal que previene que Estados Unidos pueda arrestar a la gente. Ahora, la observación sobre el modo de accionar de ICE, eh, 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 mira, lo que yo creo que no soy el primero que lo dice, pero es obviamente un accionar eh, que viola el debido proceso, ¿ok? Y viola el debido proceso garantizado por la cuarta enmienda de la Constitución, y esa cuarta enmienda de la Constitución se refiere a todos los que estamos en Estados Unidos independientemente de nuestro estatus legal. O sea, uno puede ser ciudadano o no ciudadano, igual tiene derecho al debido proceso. Y el debido proceso es básicamente que uno no puede entrar a una casa sin una orden judicial. Uno no puede arrestar a una persona sin una orden judicial. Esto más bien me recuerda a las pescas milagrosas de los secuestradores en Colombia, ¿no? Que hacían redadas para ver a quién capturaban, ¿no? Capturaban ¿no? Secuestraban a 10 personas pensando que, bueno, de las 10, uno va a ser importante. Acá están capturando una cantidad para ver si por casualidad capturan a un tren de Aragua, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mi opinión y en la opinión de muchos, son acciones que violan el debido proceso. Hasta un miembro de lo más vil del tren de Aragua
tiene derecho al debido proceso. Y eso es algo que es difícil de entender pero ese ha sido el principio básico de este país, ¿no? De la defensa de derechos humanos. Y yo creo que esa observación de que no es diferente ver a gente en pasamontañas arrestando a muchachitos en Venezuela, ¿no? A lo que estamos viendo en las calles de acá, arrestando a estudiantes universitarios. Entonces, bueno, de acuerdo contigo. Excelente, Eduardo. No hay más manos levantadas y te agradecemos mucho toda la asesoría que voluntariamente nos has dado, igual a como todo el apoyo que nos has dado durante toda la existencia de Benamérica. Quisiera algunas palabras de un razonamiento ya final tuyo y una orientación. Sí. Bueno, Gonzalo, yo creo que organizaciones como Benamérica y otras organizaciones venezolanas, eh, eh, el papel que ustedes desempeñan es extraordinariamente importante para precisamente lo que vengo diciendo a lo largo de esta mañana, ¿no? Hay una necesidad de restablecer la empatía intergeneracional entre venezolanos, ¿ok? Eh, yo veo, la encuesta me demostró una división tan grande, tan profunda, ¿no? Que es triste verla. Y creo que organizaciones como la de ustedes tienen eh, no solo la posibilidad, pero tienen la obligación de de crear unidad entre los venezolanos en esta comunidad. Yo sé republicanos, gente que etcétera, pero y de alguna debe su equipo de fútbol, ¿no? Cada uno tiene la cartera venezolanos en su conjunto y particularmente aquellos que son más vulnerables, los que no tienen estatus, a los que les arrebató el estatus, por dicho, ¿no? Y creo que Ben América sí puede jugar un papel importante, más que nada de información, ¿no? Más que nada de información. Eh, y para mí se ha convertido en algo importante porque, por supuesto, ustedes saben que yo tengo una compañera que es de la República Independiente del Zulia, entonces para mí es importante, ¿no? Esto porque ya es una cuestión personal. Excelente, Eduardo. Nuevamente muy agradecido por tu ayuda, muy agradecido por tu participación. Y bueno, perdón un segundito más, porque Carlos Sánchez levantó la mano. Carlos, medio segundo. Una pregunta solamente. ¿Esa encuesta fue exclusiva de Florida o incluyó todos los Estados Unidos? Solo de la Florida, solo Oh. de la Florida. Sí. Sí, pero la razón es porque yo le hice un comentario el otro día a Eddie sobre la situación en Houston, que creo que es un poquito diferente al de la Florida, pero gracias. Ya, bueno, gracias a ti. Sí. Bueno, excelente nuevamente, Eduardo. Muchas gracias por tu colaboración, por tu ayuda y seguimos contando contigo.